Buenas noches. Estamos a solo 3 días de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones generales, este domingo. Todo apunta a que, de nuevo, ningún partido alcanzará mayoría absoluta, por lo que los líderes políticos tendrán que sentarse otra vez a negociar y a llegar a un acuerdo para formar gobierno y elegir presidente, algo de lo que fueron incapaces tras esa primera vuelta. El domingo tampoco habrá mayorías, pero puede que haya partidos que salgan fortalecidos y otros que se debiliten, fruto de las circunstancias, de las negociaciones, de las estrategias seguidas. La semana pasada tuvimos en este programa de invitados a los candidatos de Ciudadanos y de Podemos, hablando de todo ello, y hoy nos visitan el número 1 por Murcia del Partido Popular, Teodoro García, y el número 2 del Partido Socialista, Pedro Saura, a quienes vamos a entrevistar. Los votos que obtengan las dos formaciones a las que representan, PP y PSOE, van a ser claves para el futuro de nuestro país. Bienvenidos. Y como el pasado jueves me acompaña Esther Martínez, compañera de los servicios informativos de Popular Televisión, para hacer las entrevistas de esta noche. Esther, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por compartir este rato. Y vamos a hablar, como les decía, en primer lugar, con el candidato, el número 1 a las elecciones generales de este próximo domingo por el Partido Popular, Teodoro García Egea. Un Partido Popular que en las elecciones de diciembre, en lo que ya se denomina como primera vuelta, obtuvo aquí en la región de Murcia de los mejores resultados de toda España. Ni los asuntos que utilizó la oposición a nivel regional, asuntos regionales para intentar desgastarlo, ni tampoco los nacionales, fueron óbice para que obtuviera un resultado importantísimo, en el sentido de que consiguió 5 diputados, es decir, los mismos que todas las demás formaciones juntas. La gran incógnita ahora, evidentemente, es si este próximo domingo va a ser capaz de revalidar esos resultados tras esos 6 meses, que, hombre, no parece que vaya a haber grandes vuelcos, pero algunas diferencias puede haberlas, y una de ellas es en determinadas comunidades autónomas, una Murcia, podría ocurrir que el Partido Popular perdiera un diputado en beneficio de otras formaciones, en concreto que el Partido Popular podría conseguir, Partido Socialista 2, Ciudadanos 2 y Podemos 2. Uno en detrimento del Partido Popular. Pero bueno, esos son sondeos. En cualquier caso, la realidad la veremos este próximo domingo. Teodoro García Egea, ciezano, 31 años, doctor, ingeniero en telecomunicaciones. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿No cree usted que se ha acusado al Partido Popular durante estos últimos 6 meses, desde las elecciones hasta esta segunda vuelta, 6 meses de negociaciones, de pasividad, de estar ahí esperando, no se ven las cuentas y, bueno, pues es esperar, pasividad? Si a esto le sumamos que una segunda vuelta, algo que nunca había ocurrido, puede producir cansancio en el electorado, entre una cosa y otra, ¿no cree que precisamente el votante del Partido Popular puede ser en gran medida el que al final se quede en casa por un asunto y el otro por esa pasividad y esa lentitud? Bueno, yo creo que en las elecciones del pasado 20 de diciembre hay una circunstancia que se daba, que era la concurrencia de nuevos partidos. Yo creo que en estos 6 meses esos nuevos partidos han envejecido prematuramente y hoy son percibidos como parte de la vieja política, mal llamada vieja política, ¿no? Porque para mí lo que es nueva política es lo que hizo alguien que es un referente dentro de nuestro partido, que es Adolfo Suárez. Hace 40 años, esta semana se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas, y hizo algo sorprendente y ahora inconcebible quizá, ¿no? Que es dejar a un lado lo que pensaban y poner por encima al país, a España, y ver las necesidades que tenían, ¿no? Y al final ponerse de acuerdo entre todos. Eso creo que era lo que nos pedía la gente, ¿no? No nos pedía echar con una calculadora a ver cuántos escaños consigo sumar, sino ver realmente si podemos ponernos de acuerdo. Nosotros el 21 de diciembre pusimos encima de la mesa una gran coalición, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que fue rechazada de plano por el Partido Socialista. Eso sí hubiera sido un cambio, de verdad, no lo que ahora dicen que es la nueva política. Yo creo que un cambio de verdad hubiera sido que nos hubiéramos parecido a Alemania, donde gobierna el Partido Popular y el Partido Socialista, que nos hubiéramos parecido a la Unión Europea, donde gobiernan el Partido Popular y el Partido Socialista, y ahí lamentablemente no fue posible, ¿no? Por eso nosotros no queríamos ir a una sesión de investidura donde claramente le íbamos a hacer perder el tiempo a la gente, no teníamos los votos suficientes y era un poco absurdo, ¿no?
Y en estos 4 meses pues nos hemos dedicado a explicar a la gente lo que queremos hacer, lo que hemos hecho. Hemos registrado iniciativas en el Congreso, por cierto, iniciativas que cuando algún candidato ahora cuenta que registra iniciativas en el Congreso, en el momento de la disolución de las Cortes decaen absolutamente todas. La más importante que teníamos que haber registrado era elegir un presidente. Y creo que ahora estos 6 meses van a ir en favor del Partido Popular, porque lo que algunos llaman permanecer inmóvil ha sido permanecer firmes, ¿no? Permanecer en nuestra posición inicial, permanecer en nuestros principios y firmes en nuestros valores, de decir, miren, nosotros ofrecemos una gran coalición, pero no vamos a elegir a un presidente a cualquier precio, ¿no? De hecho, usted en este mismo programa, hace unos meses, muy pocos, 1 o 2, comentó que si se tuvieran que repetir las elecciones iba a ser un gran fracaso por parte de los partidos que tenían que ponerse de acuerdo y negociar. Y además todas las iniciativas que se habían debatido y aprobado en el Congreso iban a la papelera. ¿De quién es? Esa es la realidad en este momento. ¿De quién es la culpa? Esa es la realidad, y yo creo que al final a nadie se le escapa que Mariano Rajoy no ha ganado las elecciones para hacer presidente a Pedro Sánchez, que ha sacado los peores resultados de su historia, ¿no? Yo creo que ahí lo que tendríamos que haber hecho es ponernos de acuerdo, hacer una legislatura corta, un par de años, reformar las cosas importantes en las que creemos. No me puedo creer que hace 40 años Santiago Carrillo y Adolfo Suárez se pusieron de acuerdo y hoy, 40 años después, Pedro Sánchez y el resto de fuerzas políticas no pueden sentarse como Mariano Rajoy a poner encima de la mesa un plan de reforma. No puedo entenderlo, no me entra en la cabeza, ¿no? Y por eso yo creo que la gente se ha dado cuenta de quién tiene el rigor y quién tiene la seriedad y quién mantiene un rumbo fijo y quién realmente pues es un veleta, ¿no? Porque al final, antes de la campaña electoral, nos decían que respetarían la lista mapotada y ahora hemos visto lo que han hecho. O sea, los diputados de Ciudadanos de aquí, de la región de Murcia, el día de la investidura de Pedro Sánchez se levantaron y dijeron sí a Pedro Sánchez, que no había ganado las elecciones. Y eso tiene que saberlo la gente. Si hay algo positivo, por así decirlo, que podemos sacar de estos 6 meses de gobierno en funciones en los que ustedes, los partidos políticos, no han sido capaces de llegar a ese gran acuerdo, es que los españoles hemos tenido la oportunidad un poco de ver las posiciones, ¿no?, de unos y otros e ir conociéndoles más a fondo. Le quería preguntar cuál es la lección que extraen ustedes, Partido Popular, del pasado 20 de diciembre y qué van a hacer para intentar modificar los resultados de cara al 26 de junio. Nosotros hemos cometido errores, es evidente. Durante estos 4 años hemos hecho cosas bien y hemos hecho otras cosas mejorables, ¿no? Pero yo creo que el nuevo equipo, que precisamente esta semana cumple 1 año desde que se nombró el nuevo equipo a nivel nacional, y Pedro Antonio Sánchez cumple 1 año hace muy pocas semanas en el cargo como presidente de la Comunidad Autónoma, creo que ha dado muestras suficientes del potencial que tiene de cambiar las cosas, de la nueva política, de desarrollar todo nuestro programa en base a las nuevas necesidades de la sociedad. Y eso es lo que nosotros estamos intentando transmitir, ¿no? Porque una cosa es hacerlo y otra cosa es que cale, que tu votante, que el que te ha votado en una ocasión y ahora ha dejado de hacerlo, pues entienda que efectivamente esto es un proyecto nuevo. Y para eso necesitan conocerte, necesitan hablar contigo, necesitan escucharte. Y por eso en este año hemos intentado, y en estos 6 meses últimos hemos intentado llegar hasta cada uno de los rincones de la sociedad donde nosotros creemos que hay gente que piensa lo mismo que nosotros, pero que en su momento perdimos la confianza. Y en estos 6 meses creo que nos hemos mantenido firmes, que hemos tenido muchos contactos con mucha gente que ha recuperado la confianza en nosotros y que creo que el próximo 26 de junio vamos a incrementar los apoyos aquí en la región de Murcia. No sé al final cuántos escaños sacaremos, estoy seguro de que vamos a sacar un mejor resultado, que vamos a revalidar el triunfo aquí en la región de Murcia holgadamente, y mi objetivo es ese, que la gente que en su momento se quedó en casa porque creyó que el Partido Popular era más de lo mismo, que hoy se dé cuenta de que estamos reconstruyendo un proyecto, y que esa gente que hoy duda, pues que el próximo domingo vote al Partido Popular para que al día siguiente, el lunes 27, se sienta parte de una gran victoria. Lo dice usted, las personas que apoyan al Partido Popular, pero también estamos hablando del voto también del Partido Socialista y de Ciudadanos. Ustedes están llamando al voto precisamente a los simpatizantes de estos 2 partidos. ¿Por qué, por un lado, y sobre todo también conocer esa cultura del miedo de la que le acusan a ustedes Unidos Podemos al decir que, bueno, que si ellos llegan al gobierno sería nefasto para nuestro país? Yo he tenido empiezo por el final, yo he tenido muchos debates y en concreto con el candidato de Podemos aquí en Murcia, pues he hablado de economía, ¿no? Él me dice que quieren subirle los impuestos a los ricos, pero la verdad es que donde gobiernan, en Navarra, en Aragón, en Valencia, a una familia que cobra 16.500 euros al año le han subido los impuestos en 500 euros, ¿no? Yo creo que esa familia no es rica.
o no es lo que se entiende como personas adineradas, ¿no? Creo que lo que al final consiguen es subir los impuestos a todos, porque ricos en este país hay 4.100 personas y grandes fortunas hay 200. Entonces es muy difícil recaudar los 90.000 millones que ellos proponen en su catálogo de IKEA, que solo tiene eso de bonito, que es un catálogo de IKEA. A mí me hubiera gustado más un catálogo de mueble de Yecla, ¿no? Pero bueno, esto del catálogo de IKEA pues es más llamativo. Pero al final, claro, como el catálogo de IKEA cambia cada cierto tiempo, pues se está viendo cómo van migrando y no existen unos números que sustenten esa base. Al final lo que consiguen es subir los impuestos a todos. Y como digo, es una pena que se hable del miedo, que se hable de que nosotros faltamos a la verdad, cuando ahí al lado, a muy pocos kilómetros, en Grecia, hoy un pensionista, desde que entró Podemos, la pensión mínima ha pasado de 450 a 360 euros, y a los 3 meses de entrar Podemos, debido a la caída del sistema financiero, ¿os acordáis cuando nos decían que habíamos rescatado a los bancos? Cuando realmente hemos rescatado a los depositantes. Pues consecuencia de no rescatar a los bancos, de no hacer lo que aquí hicimos, en Grecia un pensionista no puede sacar su dinero del banco. Y esa es la realidad. No estoy describiendo ningún apocalipsis, estoy describiendo lo que ocurre cuando aplican las políticas de Podemos. Porque en ningún país del mundo, en ninguno, y mira que lo he preguntado en debates, en ningún país del mundo las políticas de Podemos han conseguido sacar de la crisis a un país. Pero es que es más, yo cuando veo a muchos compañeros universitarios que han tenido que salir fuera a trabajar, nunca van a los países donde se aplican las políticas de Podemos. Ningún joven se va a Venezuela o a Grecia a trabajar. Los jóvenes se van hoy a Alemania, a Francia, a Reino Unido, al norte de Europa, donde se aplican políticas precisamente liberales, que son las que nosotros defendemos, de menos impuestos y menos burocracia. Sin embargo, los jóvenes es el caladero de votos más importante de Podemos, que reclama incluso el apoyo de jóvenes de centro-derecha. Pues sí, lo cierto es que ese es uno de los temas importantes que nosotros estamos centrándonos, porque hay muchos jóvenes que no han vivido la profundidad de las reformas que se han acometido en este país, que quizá no han visto el sufrimiento de esos autónomos, de esas pequeñas y medianas empresas que se han visto abocadas al cierre como consecuencia, por ejemplo, de que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no pagaba sus facturas en tiempo y forma y ellos sí que habían pagado sus impuestos. Entonces, eso que nosotros ahora, algunos nos acusan de ser la cultura del miedo, lo que estamos haciendo es recordarles a todos aquellos que no vivieron en sus propias carnes la profundidad de la crisis, que esto no está tan lejos como parece, que esto no es Venezuela, que esto hace 5 años aquí había un país que destruía 1.500 empleos al día, que su padre o su tío o su vecino era uno de los afectados. Y ahora vivimos en un país, 5 años después, que crea 1.500 empleos al día. Seguro que podemos mejorar esa calidad del empleo, seguro. Seguro que necesitamos más reformas y seguir profundizando en la bajada de impuestos, seguro. Pero claro, aquí hay solo un partido que propone bajar impuestos para crear empleo, que es el Partido Popular, y el resto nos propone fórmulas mágicas. La magia no existe. El Partido Popular plantea únicamente 2 escenarios después de estas elecciones del próximo domingo. El escenario de la gran coalición, PP-PSOE, y el escenario en el que el gobierno esté liderado por Unidos Podemos, por Pablo Iglesias. Le quería preguntar, ¿ustedes ven de verdad posible que Pedro Sánchez o el Partido Socialista dé su brazo a torcer pasadas las elecciones y finalmente consigan formar esa gran coalición, ese gobierno con ministros del Partido Socialista que decía Mariano Rajoy? Yo creo que España sería un país que avanzaría mucho si esa posibilidad se produjese, ¿no? Si tuviéramos de verdad un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para acometer una serie de reformas que este país necesita, y además dejarían al descubierto a toda esa demagogia que hemos estado viendo por parte de los nuevos partidos durante estos años, ¿no? Hay muchos que dicen ser nueva política, pero que realmente llevan mucho tiempo militando en otros partidos de izquierda o de izquierda radical. Y al final de lo que se trata es de si somos útiles o no a la gente. Yo creo que todos los españoles, y también los murcianos por supuesto, verían con buenos ojos que nosotros nos pusiéramos de acuerdo para que no hubiesen unas terceras elecciones. Y verían como un gran fracaso e incluso nos exigirían que nos fuésemos todos y vinieran unos nuevos si fuésemos a unas terceras elecciones, ¿no? Por nosotros no va a quedar, hemos hecho un ofrecimiento, no se han querido ni sentar con nosotros, pero creo que sería un gran fracaso, ¿no? Y además en este tiempo el gobierno está en funciones, pero ha funcionado, porque ahí está la obra de la variante de Camarillas, que se ha reanudado, está el AVE soterrado, que se ha puesto en marcha y se ha acelerado para conseguir su llegada a Murcia y su llegada a Cartagena de Lorca,
y ahí están los grandes temas de agricultura, el blindaje del Tajo Segura, el precio del agua desalada e incluso el decreto de sequía, ¿no? Esas son cosas que se han desarrollado durante todo este tiempo mientras otros echaban fotos, hacían postureo en el Congreso. Y nosotros, los diputados de Murcia, entendemos que además de para echarnos fotos, esas fotos que algunos echan demasiado durante todos los días, pues también estamos para presionar al Gobierno para que consiguiera esto. O, por ejemplo, un seguro específico para que nuestros agricultores tengan su renta garantizada en caso de una climatología adversa. Esa es la política que a mí me gusta, esa es la política que a mí me gusta participar. Y creo que el Partido Socialista debe volver a su espíritu de la transición, en la que tenía hombres y mujeres que supieron pactar y supieron sentarse con personas de distinta ideología a conseguir un país mejor. Todos los analistas vaticinan que si los votos o los escaños del Partido Popular y Ciudadanos suman lo suficiente, llegarán a un acuerdo. Parece lo más natural en función del perfil de sus votantes, ¿no? de sus bases. Sin embargo, Albert Rivera sigue planteando una línea roja, y es que mientras que esté Mariano Rajoy ahí al frente del Partido Popular, no hay opción de ningún acuerdo. Al final, uno de los dos tendrá que ceder, ¿no? O bien Mariano Rajoy dando un paso atrás y dejando a otra persona para facilitar ese acuerdo, o bien Albert Rivera. ¿Cree usted que realmente es posible ese entendimiento que los analistas dan por hecho, pero que luego quienes están ahí al frente de ellos dicen que no? Bueno, yo creo que entrar en una negociación ya diciendo que el ganador de las elecciones no puede ser presidente, yo creo que eso también es un poco, pues no sé, poco de recibo, ¿no? Porque al final lo que estás diciendo es que tú, que has quedado cuarto, según los sondeos, pues no te gusta el que ha quedado primero, que es el que prefieren la mayoría de españoles, y lo que quieres es que el presidente sea otro, que a lo mejor ni siquiera se ha presentado a las elecciones, ¿no? Eso no es lo más democrático, no es como yo entiendo la democracia, ¿no? Creo que habría que fijar un criterio objetivo mediante el cual conseguir un acuerdo entre las fuerzas políticas que sumen para elegir presidente, pero eso de poner nombres y apellidos a los que no, a los que sí, pues me parece poco de recibo como mínimo, ¿no? Me parece algo lo más parecido a un chantaje. Por eso creo que los nombres, siendo importantes, no son lo importante, sino que son las políticas. Tendremos que sentarnos y ver qué políticas se pueden desarrollar, porque nosotros lo que queremos es bajar impuestos. Queremos trasvases para nuestra agricultura, algo en lo que Ciudadanos no está del todo de acuerdo. Queremos, además, que el AVE llegue a todos los lugares donde sea necesario que llegue, Cartagena, Murcia y Lorca, y ellos ya han dicho que lo que no esté licitado y proyectado, pues no pretenden llevarlo a cabo. Entonces es importante que nos sentemos para hablar de estos temas, más allá de los nombres que encabecen el Gobierno. Hablan ustedes, están aprovechando estos últimos días de campaña electoral para pedir lo que ustedes llaman el voto útil. Le quería preguntar, ¿votar a Ciudadanos, por ejemplo, no es un voto útil? Bueno, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Castilla-La Mancha, Ciudadanos tuvo 60.000 votos y 0 escaños. Y María Dolores de Cospedal se quedó a un escaño de la mayoría absoluta, lo cual ha permitido que Podemos y PSOE gobiernen. Por cierto, Podemos y PSOE que están recurriendo permanentemente el trasvase Tajo Segura, algo que María Dolores de Cospedal aseguró. Entonces, ese tipo de voto que hizo que Ciudadanos no tuviera representación, pero que el Partido Popular se quedara a un escaño de la mayoría absoluta y que Podemos y PSOE gobiernen hoy, pues es a lo que nosotros nos referimos, que debemos concentrar el voto moderado en la opción que hoy tiene las mayores posibilidades de ganar, que va a ganar claramente las elecciones, pero que necesita un apoyo fuerte, ¿no? Por eso creemos que el voto útil hoy está en el Partido Popular, y también estamos llamando, como tú comentabas antes, a esos votantes que son votantes tradicionales del Partido Socialista, pero que no se sienten identificados con que en Madrid gobierne Manuela Carmena con el apoyo del Partido Socialista, porque creen que el Partido Socialista tiene entidad suficiente como para plantar cara y ser la principal alternativa. Pues a esos votantes socialistas desencantados nosotros le abrimos las puertas y les ofrecemos formar parte de la gran victoria que vamos a tener el próximo domingo, para que sea lo más amplia posible y nos permita acometer reformas. Desde muchos sectores se nos acusa a nosotros de polarizar la campaña o incluso de inflar a Podemos. Hay mucha gente que lo dice, a mí en tertulias nacionales me lo han dicho, dirigentes del Partido Socialista. Yo me pregunto, la gente que vive en esta región, pues no sé, en Blanca, en Cieza, la gente que sea de Madrid, de Barcelona, de Cádiz, la gente que vive incluso en Cartagena, que ha visto cómo el Partido Socialista, su único modelo era echar al Partido Popular de las instituciones, y luego una vez allí, pues ya veríamos qué hacemos, ¿no? Ya vemos qué hacemos, porque no tenemos ni un programa común, ni un hilo conductor común, no tenemos unas propuestas comunes. La única propuesta que teníamos era echar al Partido Popular. Esa gente que vive en esas ciudades sabe perfectamente que el Partido Socialista se ha echado en manos de Podemos.
Y por eso quien ha inflado a Podemos ha sido precisamente el principal perjudicado hoy de que Podemos esté en las encuestas por encima del Partido Socialista, y creemos que es importante que replanteen su estrategia, que replanteen su espacio político, porque a día de hoy eso de perder su ideología, de perder sus principios, de perder sus bases, le va a pasar factura no solo al Partido Socialista, sino también a España. Usted sigue planteando, igual que sus compañeros de partido, la gran coalición entre el Partido Popular, a la vista de que evidentemente parece que no va a haber mayorías absolutas, Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. Sin embargo, parece que esa gran coalición, cuando se desciende a temas fundamentales y estratégicos, es inviable, ¿no? Lo digo porque, voy a poner un ejemplo que además es estratégico, la educación. Todos reclaman, hace falta un gran pacto por la educación. Pero cuando se habla de educación en la región de Murcia, hemos visto que a nivel de los presupuestos, en la Asamblea Regional se han generado enormes conflictos centrados, por ejemplo, en la educación concertada, con los presupuestos, ¿no? Pero es que aquí al lado en Valencia, en donde está el Partido Socialista gobernando, pues se ha llegado a un acuerdo excluyente a nivel de temas universitarios, por ejemplo, en el tema de las prácticas universitarias, sacar a los alumnos de las privadas, de las públicas, y que haya un conflicto que ahora se va a recurrir y demás. Es decir, que, pongo un ejemplo que es estratégico, que es el de educación, en donde, en un asunto, que, bueno, yo no sé si realmente ese gran pacto es posible, porque luego, descendiendo a los temas fundamentales, parece que hay diferencias enormes. Bueno, aquí hay un grupo de personas dentro del Partido Socialista empeñadas en enfrentar lo público contra lo privado, ¿no? Creo que es una línea ideológica que ellos están intentando marcar, un grupo numeroso y ahora dirigente del Partido Socialista, que es totalmente equivocada, porque incluso los propios dirigentes del Partido Socialista y sus propias bases llevan a sus hijos a colegios concertados, a colegios privados, a universidades públicas, a universidades privadas, porque al final la gente lo que quiere es que a sus hijos se eduquen en base a sus principios, a sus valores, y los partidos políticos no estamos para educar a los hijos de nadie. Yo creo que ni el PP, ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos tiene que educar a los hijos de nadie. Nosotros tenemos que garantizar que esa decisión de cómo se educan los hijos se tome en libertad y se tome con unas garantías suficientes de cohesión entre todos los territorios de España. Y por eso, cuando uno ataca la educación concertada, está atacando también la educación pública, porque es un servicio público. Cuando uno ataca incluso la educación privada, está atacando la libertad de elección de los padres y está atacando también la educación pública, porque al final, al igual que los medios de comunicación, que pueden ser de titularidad pública o privada, al final son un servicio público y hacen una labor social. Y al igual que cualquier otro ámbito del aspecto, digamos, del tema educativo, pues el caso de las universidades y el caso de los colegios es algo fundamental, y tenemos que conseguir llegar a un pacto educativo que saque ese enfrentamiento de la contienda política, ¿no? Cuando uno reduce la enseñanza concertada, como se ha hecho aquí en la Asamblea Regional por parte de Podemos, Ciudadanos y PSOE, lo que está haciendo es impedir el crecimiento vegetativo de los colegios concertados, que ya tenían concertada y que ya tenían prevista un crecimiento para atender a una serie de niños que quizás estén en unos lugares que necesitan ser atendidos, con problemáticas sociales, con necesidades de atención especial, y lo que no se dan cuenta es que detrás de esas partidas presupuestarias, detrás de cada número, hay una familia que espera poder ser atendida en un colegio determinado, ¿no? Al final, la gente, yo creo que en muchas ocasiones no pregunta de quién es este colegio, de quién es esta universidad o de quién es este ciclo formativo de formación profesional, ¿no? Lo que quiere es tener libertad para elegir dónde llevar a sus hijos y que esta educación sea de calidad. Y eso es lo que tenemos que garantizar. Si desviamos el debate hacia el enfrentamiento entre lo público y lo privado, estamos cometiendo un grave error, porque al final el autónomo y la pyme, que esta mañana han levantado la persiana para conseguir clientes, generar actividad económica y generar impuestos, consigue mantener precisamente todos los servicios públicos de sanidad y educación de los que hoy disfrutamos. Enfrentar a ese autónomo con los servicios públicos me parece un absurdo, y además me parece muy dañino, y es un debate que no ocurre en ningún país de Europa avanzado y civilizado. En Alemania todos están de acuerdo en que tienen que remar en la misma dirección, y en que la industria alemana es más fuerte si hay más universidades,
más institutos de formación profesional y se forma mejor a los alumnos. Y ese tiene que ser el debate. Eso en cuanto a las grandes áreas, ¿no? Por así decirlo, sanidad y educación. Pero le queríamos preguntar también por infraestructuras. Usted las ha mencionado hace unos minutos. ¿De qué manera puede afectar a la región de Murcia para la consecución, ¿no?, de que esas infraestructuras estén terminadas? ¿De qué manera puede afectar que en Madrid haya uno u otro gobierno? Bueno, pues yo no me imagino a Pedro Antonio Sánchez yendo allí a que como ministro de Fomento le reciba a Íñigo Errejón, o le reciba a Pablo Iglesias como presidente, o le reciba pues Julio José Rodríguez, este hombre que ahora han metido por Almería, que creo que estos días anda por Murcia, y que lo más cerca que estuvo por Murcia, este candidato de Podemos de Almería, pues fue cuando fue a bombardear Libia, cuando era el jefe del Estado Mayor del Ejército, ¿no? Creo que en Madrid necesitamos un aliado, necesitamos que cuando Pedro Antonio Sánchez va de Madrid, la gente sepa dónde está Murcia, qué necesidades tiene, sepa colocarla en el mapa y sepa de verdad el proceso que hemos tenido hasta que finalmente, hoy a la altura de Alquerías, hayan unas catenarias colocadas para la llegada del AVE soterrado a la región de Murcia. En Madrid necesitamos un aliado, porque de verdad creemos que para un gobierno entre las mareas, Compromís, Bildu y Partido Socialista y Podemos, ¿vamos a ser una prioridad? ¿La región de Murcia va a ser una prioridad? No lo creo. No va a ser en ningún caso una prioridad. Las prioridades serán otras y nosotros pasaremos a un segundo o un tercer plano. Nuestras necesidades pasarán a un segundo o un tercer plano y, por supuesto, debemos olvidarnos de trasvases de agua y de infraestructuras hídricas, porque ya han dicho que no creen en la agricultura de la región de Murcia, que no creen en el regadío y que los trasvases lo que mejor están es cerrados. Eso es lo que han dicho, lo defienden hoy en Castilla-La Mancha y creo que eso sería muy perjudicial para nuestra tierra el que entrara un gobierno de ese tipo. ¿Y para el gobierno nacional del Partido Popular sí ha sido una prioridad Murcia? Porque el AVE sigue sin llegar al barrio del Carmen, porque el aeropuerto sigue sin tener aviones, porque el corredor mediterráneo no es una realidad o el Gorguel tampoco. Bueno, ahí tenemos que ver la perspectiva, ¿no? Estos 4 años nosotros cogimos el gobierno con un agujero en fomento de 30.000 millones. Realmente cuando se habla de recortes, yo siempre le digo a la gente del Partido Socialista que el que recorta es el que gasta por encima de sus posibilidades, el que gasta lo que no tiene, porque luego tiene que venir otro gobierno a tapar ese agujero, ¿no? Camarillas se paralizó con un gobierno del Partido Socialista y tuvo que ser un gobierno del Partido Popular el que devolviera a los obreros al trabajo, ¿no? En una época muy dura, en estos 4 años muy duros. El caso del AVE, recordemos que se firmó un convenio en 2006, un convenio sin presupuesto, un convenio sin consignación presupuestaria, un convenio sin fechas, un convenio sin plazos. Ha sido un gobierno del Partido Popular el que ha metido en los presupuestos por primera vez en la historia la llegada del AVE a Cartagena, está contemplada en los presupuestos plurianuales y la comunidad autónoma y el gobierno central tienen dinero presupuestado para el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad de Murcia. Ya están trabajando en el puente de Tiñosa a la altura de Los Garres, ¿no? Yo creo que ahí, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que estos 4 años han sido unos 4 años muy duros, pero no se ha dejado de lado ni la reducción del déficit, hemos bajado de un 9 a un 5%, ni el pago a proveedores, ni el blindaje de lo público, la educación y la sanidad, ni las infraestructuras que necesitaba nuestra tierra, ¿no? Nadie nunca antes había rebajado el precio del agua desalada. Ha sido un gobierno del Partido Popular el que lo ha hecho posible. Nadie nunca antes había destinado tanto dinero en época de sequía a la región de Murcia y hemos sido nosotros los que lo hemos hecho. Y nadie nunca antes ha puesto encima de la mesa unas reglas claras de explotación para que no sea el gobierno de turno el que diga si se traspasa agua o no. Hay unas reglas claras hoy que dicen que si la cabecera del Tajo está a determinado nivel se traspasan 36 hectómetros cúbicos, como ha ocurrido el pasado viernes. Y eso yo creo que es por donde tenemos que ir, ¿no? Porque al final, redotando la cabecera del Tajo, haciendo interconexiones entre cuencas, es como vamos a permitir que la cabecera del Tajo no tenga problemas de agua y la región de Murcia tampoco. ¿Cuántas veces le han preguntado a usted, que además ya tiene experiencia en el Congreso de los Diputados, cuántas veces le han preguntado o han recriminado que el Partido Popular ha estado en el gobierno durante X años, han tenido la oportunidad de cambiar o de resolver ciertos asuntos y no se ha hecho por un motivo o por otro? Lo digo porque desde el Partido Popular Mariano Rajoy apela a esa experiencia, ¿no?, del partido. Y habla, sin embargo, de que esos partidos emergentes, como llamábamos, pues no la tienen. Entonces, no creo que esa experiencia, por así decirlo, ese conocimiento ya tienen los ciudadanos de lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho, también les puede perjudicar.
Yo creo que en estos 4 años hemos hecho mucho y hemos comunicado poco de lo que hemos hecho, ¿no? Nadie sabe que en estos 4 años se han aprobado las leyes de transparencia más ambiciosas de toda la democracia, que se han endurecido las penas para casos por corrupción, que se han aprobado leyes para que el que venga a la política a servir, si no a servir, tenga que devolver hasta el último euro de lo que se ha llevado de forma ilícita. Y en ese sentido yo creo que estas medidas han conseguido calar poco en la sociedad, ¿no? La primera vez que se aprueba la dación en pago aquí en España ha sido durante estos 4 años. Nosotros hemos hecho una ley de protección de los deudores hipotecarios que ha facilitado que los bancos puedan negociar con el deudor hipotecario para que lo primero sea reestructurar la deuda, lo segundo sea hacer una quita, es decir, que el deudor pague menos, y lo tercero sea la dación en pago con alquiler social. Yo he presenciado muchas de esas negociaciones y he visto cómo personas han podido entregar su casa y quedarse por un alquiler de 100, 150 euros, un alquiler social en su propia casa, ¿no? Al final lo que hemos conseguido es paralizar también los desahucios durante 2 años, en muchos casos, con una prórroga que se hizo hace muy poco, y estamos haciendo leyes importantes durante estos 4 años que no hemos sabido comunicar, ¿no? Y eso, pues, es cierto que los partidos emergentes sí que han sabido comunicar algo que no han hecho. Por eso digo muchas veces que tan malo es comunicar algo que no se hace como hacer algo y no comunicarlo. Y eso creo que es algo que tenemos que mejorar mucho, ¿no? Porque al final, cuando la gente tiene la percepción de que no hemos hecho lo suficiente durante estos 4 años y hemos conseguido reducir el déficit, no tocar la sanidad pública, la educación y proteger a todo aquel que ha sido afectado por la crisis, pues algo estamos haciendo mal. Fíjese, el vídeo, yo ahora soy muy aficionado a mis redes sociales a subir algunos vídeos, ¿no? Y el vídeo que más visualizaciones tiene hasta ahora es uno en el que yo le pregunto al resto de candidatos en un debate televisado si conocen de qué medicamento se trata, uno que yo llevo en la mano, ¿no? Que es el Harvoni, y ninguno de ellos sabe para qué sirve. Ese medicamento vale $80.000 en Estados Unidos, vale 50.000 libras en Reino Unido y 60.000 euros en Francia. Y en España es gratis. Es el medicamento que cura la hepatitis C, y el gobierno decidió que todo aquel que lo necesitara y que el médico se lo prescribiera iba a ser gratis. Y eso a mí me llena de orgullo, que en una época tan dura, algunos dicen que hay recortes en sanidad, pero mi gobierno haya puesto la vida de la gente por delante de cualquier otro criterio económico. Estamos ya fuera de tiempo. Le voy a pedir un pronóstico. ¿Qué puede ocurrir? 5 diputados obtuvo el Partido Popular en diciembre, 2 el Partido Socialista, 2 Ciudadanos y 1 Podemos. ¿Qué puede ocurrir en estas próximas elecciones y de dónde pueden venir fundamentalmente, o bajo su punto de vista debieran venir, los votos del Partido Popular? Yo creo que la gente que el 20 de diciembre se quedó en casa va a optar por votar al Partido Popular, porque está viendo el peligro y la debacle que se nos viene encima si al final votan a otras opciones. E incluso yo diría que el que ese domingo decida no ir a las urnas está votando y está apoyando un gobierno de Podemos más Partido Socialista, y lo digo así de claro porque lo pienso, ¿no? Entonces el domingo la gente tiene que ir a votar, tiene que apoyar la opción moderada que necesita este país, que es el Partido Popular, y yo creo que en la región vamos a aumentar nuestros apoyos. Creo que vamos a mantener la mayoría clara que mantuvimos el 20 de diciembre, pero que vamos a aumentar nuestros apoyos, sobre todo de gente desencantada con esta mal llamada nueva política, y sobre todo también de gente que optó por no votarnos, a los que entiendo, pero que creo que ahora en junio estas elecciones son muy importantes y merece la pena formar parte de la victoria del Partido Popular. Muchas gracias, Teodoro García Egea, candidato número 1 a las elecciones generales de este próximo domingo. Volvemos en unos instantes a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Retomamos el programa, seguimos con Esther Martínez y vamos a hablar ahora del Partido Socialista, de sus propuestas, de sus previsiones también para el próximo domingo y para días posteriores. Un Partido Socialista que tiene ante sí este próximo domingo el gran reto de comprobar si sigue siendo la fuerza hegemónica del centro-izquierda de nuestro país y consigue, por tanto, revalidar ese puesto, o si, por el contrario, como dicen las encuestas al menos, el partido, Unidos Podemos,
fundamentalmente debido al liderazgo de Pablo Iglesias, consigue ese sorpaso y lo deja en tercer lugar, pasando al segundo Unidos Podemos, algo que dicen algunos que es una estrategia fría, calculada por los líderes de Podemos. Y luego, al margen de esto, de cuáles son los resultados, o al margen no, o como consecuencia de los resultados, ¿qué papel jugaría o puede jugar el Partido Socialista en fechas posteriores, durante las siguientes semanas o meses? Hemos visto el papel que ha jugado de intentar llegar a acuerdos, de ese pacto de progreso que ha denominado Pedro Sánchez durante estos meses y que finalmente fue imposible. La verdad es que hay muchas interrogantes abiertas y vamos a intentar desvelar algunas de ellas en la medida de las posibilidades con Pedro Sauras, candidato número 2 al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista aquí en la región de Murcia. Pedro Sauras, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cualquier acuerdo que permita al PSOE entrar en el gobierno después del domingo pasa necesariamente, puesto que ustedes han dicho que con el Partido Popular no hay opción de acuerdo, con pactar con Podemos. Sin embargo, esa relación, aunque la intentaron durante unos meses, saltó por los aires. ¿Por qué cree usted que ahora sí puede ser, sí podría ser, y no hace tan solo un mes o 2 meses? Bueno, vamos a ver, con el Partido Popular nosotros entendemos que no puede haber un acuerdo, fundamentalmente porque no estamos de acuerdo, valga la redundancia, en materia social y en materia económica. Son modelos económicos y sociales distintos, y luego por una cuestión de regeneración democrática, es decir, que Rajoy está en la cúspide de la corrupción de un Partido Popular que tiene que irse a la oposición, porque él es el responsable político de esa corrupción que se ha ido desarrollando estos últimos años en torno a la dirección del Partido Popular. Y por tanto creemos que desde el punto de vista de la regeneración democrática se tiene que ir a la oposición. Nosotros creemos que es posible construir un acuerdo transversal en el Congreso de los Diputados, porque no hay mayorías de izquierdas y derechas, y lo que buscamos, como hicimos efectivamente, como usted señalaba anteriormente, un acuerdo transversal, pero desgraciadamente no pudo ser. Yo cuando a veces hablo en estas semanas de campaña electoral con los ciudadanos, le digo que de entrada tenemos que pedir perdón los políticos, ¿no? Porque no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados y se han producido estas elecciones, ¿no? Lo que sucede que es el Partido Socialista lo ha intentado por tierra, mar y aire, y ha buscado un acuerdo, insisto, transversal, mirando a la izquierda y mirando a la derecha, y sobre todo mirando que no contar con las fuerzas independentistas, porque lo que no dice Podemos es que se podría haber hecho un acuerdo sin Ciudadanos, pero con Convergencia y Unió, y que yo sepa, Convergencia y Unió es de derechas. Convergencia y Unión, en torno a Convergencia y Unión ha habido mucha corrupción, la del 3%, la amnistía fiscal, etcétera, etcétera. Y entonces, para Pablo Iglesias, estos que son independentistas y que quieren romper España, estos sí, y Ciudadanos no. Mire, lo que sucede, como también usted hacía en la entradilla, en realidad, Pablo Iglesias, su obsesión es el Partido Socialista. O sea, él quiere acabar con el Partido Socialista. Y entonces, como efectivamente la mayoría de la gente que lo votó no ha estado de acuerdo con sus gestiones estos últimos 5 meses, e iba en las encuestas para abajo, pues a los 20 y pico partidos que ya tenía coaligados, se ha buscado Izquierda Unida para poder ganarle al Partido Socialista. Nosotros estamos convencidos de que el pueblo español es sabio y que hay muchos votantes del PSOE que votaron a Podemos, que van a volver a votar al Partido Socialista, y a mí me consta también muchos votantes de Izquierda Unida que no se tragan, digamos, a este personaje que bueno, en fin, estos días ya reniega de su pasado comunista. Es decir, oiga, mire, yo me siento orgulloso de ser socialista, o sea, de un partido con casi 150 años de historia y que no cambiamos de nombre. Me sentimos orgullosos de ser socialista, pero este personaje, insisto, este charlatán, pues dice que ahora reniega del pasado, y por tanto yo sé que hay muchos votantes de Izquierda Unida que tampoco lo van a votar. Hay una pregunta, de hecho, un titular que leí en la prensa ayer, me gustaría que usted lo analizara. Es un titular de prensa. Errejón pide el voto del centro
mientras Garzón insiste en la esencia comunista de la coalición. Claro, no, decir, que esto de que Podemos ya es una cosa nueva, no es así, es decir, que al final sus alianzas pues le llevan a lo peor de la vieja política. Pero fundamentalmente a mí lo que me preocupa, mire, el Partido Socialista es fundamentalmente la apuesta por el estado del bienestar. Nosotros lo que pensamos es que tiene que haber crecimiento económico. ¿Y cómo llega ese crecimiento económico a la mayoría de la gente? Pues es el estado del bienestar. Eso es lo que ha hecho la socialdemocracia en Europa. El PP lo ha recortado, desde nuestro punto de vista no creen en el estado del bienestar, creen en el mercado en sí mismo, y por eso el crecimiento estos años no llega a la mayoría de la gente, el crecimiento económico. Bueno, para financiar el crecimiento económico tienes que tener detrás un modelo económico sólido. Y es que el Partido Comunista de España hace unos meses tuvo un congreso y en sus resoluciones dice que España se tiene que salir del euro. Eso es miseria de compañía, eso es pobreza. ¿Qué vas a repartir? ¿Quién lo pasa peor? Quien lo pasa peor es la gente más humilde. Esta es la inconsistencia, es que detrás no tienen un modelo económico que pueda financiar el estado del bienestar. Pero bueno, si añadimos además a los problemas, por ejemplo, el sistema de pensiones es una de las piezas clave del estado del bienestar. Bien, si en el caso de Iglesias abre la posibilidad a la que algunas comunidades autónomas se independicen, entonces la caja única de la seguridad social se rompe. Es decir, una persona contribuyente y que tenga una contribución muy alta en el barrio de Gracia de Barcelona está contribuyendo a que alguien, un pensionista que tenga una pensión humilde en Jabelí Viejo, pueda cobrar la pensión. Pero si tú rompes, si se independiza una parte de España, rompes la caja única de la seguridad social. Es incompatible ser de izquierdas y ser nacionalista. Completamente incompatible. Estamos escuchándole esas críticas al partido de Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Unidos Podemos. Escuchamos que también comenta que Mariano Rajoy está a la cabeza, ¿no?, de esa gran corrupción en el Partido Popular. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de las elecciones del 26 de junio, si efectivamente se confirman los sondeos y las encuestas que hemos conocido, nos gustaría saber qué va a hacer el Partido Socialista. Y no me vale la respuesta de buscar una solución transversal. Vamos a poner nombre. ¿Qué partidos sí y qué partidos no, de ninguna manera? Pero vamos a ver, ¿alguna vez han acertado las encuestas? Es decir, vamos a esperar que voten los ciudadanos. O sea, permítame. O sea, un pequeño detalle, porque si no, que no haya elecciones, que no haya elecciones. Hacemos encuestas y luego... Pero usted, mire, en las últimas encuestas a Ciudadanos le daban que le echaba por delante muchas al PSOE. Muchas. La semana de antes, conocidas casas de encuestas decían que estaban empatados con el PSOE y sacaron el 13%. Luego... Vamos un pequeño detalle, que vote los ciudadanos. Entonces, cuando voten los ciudadanos, hacemos análisis. Sí, pero el ciudadano también debe saber su voto hacia dónde va. Claro, es decir, y ustedes sabrán dónde existen afinidades a nivel político con unas políticas determinadas y con qué partidos saben que seguro no comparten nada. Mire, en el caso del PSOE van a un partido serio, de gobierno, europeísta, que entiende la unidad de España dentro de la pluralidad, dentro de una España federal, de la unidad de España, y que entonces es un partido que no hace tonterías con el voto de la gente. Se podrá equivocar, podrá tener errores, y que tiene como norte el estado del bienestar, porque lo creó el estado del bienestar en nuestro país y lo quiere seguir manteniendo. Y a partir de ahí vamos a votar. Nosotros creemos que vamos a ser la primera fuerza en nuestro país y a partir de ahí vamos a liderar el cambio. Y entonces vamos a mirar, en ese momento, en el Parlamento que hay, no vamos a contar con los independentistas, porque Pedro Sánchez ya podría ser presidente del gobierno, habiendo contado con los independentistas. No contando con los independentistas, pues buscaremos acuerdos en el Parlamento. Nosotros aspiramos a tener un gobierno monocolor, no en coalición, sino en monocolor del Partido Socialista, y a partir de ahí buscaremos acuerdos en el Congreso de los Diputados. Bueno, mire usted, y eso es lo que pasa de los 28 estados de la Unión Europea, en 22 hay acuerdos de gobierno. Hay unos que son monocolores y otros que son acuerdos. Nosotros, insisto, hemos buscado uno transversal, se nos ha criticado a un lado y a otro porque pactamos con Ciudadanos. Buscamos un acuerdo de cambio con Podemos, pero los de Podemos, como he dicho anteriormente, lo que querían es nuevas elecciones, porque Pablo Iglesias lo que quería es ganarle al Partido Socialista. Bueno, vamos a ver si le gana. Pues ya, es decir,
como estoy convencido de que va a perder las elecciones, Pablo Iglesias ya no sé con qué va a sumar. Es decir, ya va a buscar, en fin, ya no hay partidos con los que coaligarse para tratar de ganar al Partido Socialista. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que el ciudadano deposita su voto y cuando hay mayorías absolutas, y parece que está claro, pues bueno, uno sabe más o menos qué va a hacer su partido. Luego las políticas, a veces a la hora de ejercer la acción de gobierno se hace o no se hace, pero confía en que se va a hacer eso que viene en ese programa. Pero cuando no hay mayorías absolutas, y parece que este es el caso, claro, puesto que ya lo ocurre también en diciembre, hay que pensar, oye, yo apoyo este partido para que haga este programa y si acaso pues para que negocie con alguien, o sea, quiero saber qué se va a hacer con mi voto. Y eso es lógico. Y estamos en ese escenario. Un escenario en el que luego los analistas ven como lógico un acuerdo, si es que sumaran, entre Partido Popular y Ciudadanos, se dice habitualmente. Y ven como lógico los analistas un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos. Pero sin embargo, esa lógica analista luego no funciona, porque el acuerdo ha sido más fácil entre PSOE y Ciudadanos, entre esos dos partidos políticos, que no se veía como probable, pero es que incluso de cara a estas próximas elecciones, ustedes mismos, con quien dicen los analistas, pues eso es normal que se alíe con Podemos. Yo veo aquí algunas cosas que ha escrito la número 1 por la región de Murcia, María González Veracruz, de Podemos, y ha dicho: no entiendo por qué Podemos defiende que Ciudadanos es más de derechas que el PNV o CiU, que son de derechas y encima independentistas. No entiendo cómo quien vino de Nueva Política ha demostrado en estos meses intransigencia estar más preocupado de los sillones que de las personas y en tanta agresividad. Y los socialistas no íbamos a gobernar a cualquier precio y la cohesión de nuestro país no podía ser parte de la negociación como se ha pretendido. Estas tres afirmaciones parece que ponen una línea roja con Podemos. Sin embargo, Podemos da por hecho que el acuerdo tiene que ser sí o sí con el Partido Socialista. Bueno, pero, es decir, mire, si no hemos llegado a un acuerdo en 5 meses, yo veo difícil que lleguemos a un acuerdo con Podemos. Seriamente llevar un acuerdo con Podemos lo veo difícil por las cosas que han hecho estos últimos 5 meses. O sea, vamos a ver, lo que tiene que hacer Pablo Iglesias, sobre todo, es explicar por qué no votó a un socialista para ser presidente del gobierno. Si tan socialista es ahora, es decir, porque Pablo Iglesias en realidad está diciendo: vote al PSOE, porque el PSOE es un partido excelente que tiene a presidentes excelentes como Rodríguez Zapatero y como otros, como Borrell, que ahora está en el equipo de Pedro Sánchez. Es decir, vote al PSOE, que es el mejor partido, con los mejores cuadros. Es decir, en este desquicio que tiene. Es difícil, yo veo difícil. Yo veo difícil llegar a un acuerdo con Podemos, pero sobre todo lo que tiene que hacer es explicar qué ha hecho estos últimos 5 meses. Y salir del euro. El Partido Socialista no plantea, vamos, o sea, justamente trabajamos por meter a España en la Unión Europea, somos un partido europeísta, ¿no? Y desde luego un gasto público de 60.000 millones de euros por encima del ciclo económico, eso le pone problemas a financiar el estado del bienestar. Nosotros con eso no estamos de acuerdo. Yo veo difícil que lleguemos a un acuerdo con Podemos tal como han escrito su programa electoral. Bueno, el Partido Socialista está muy orgulloso del acuerdo de progreso que firmó con Ciudadanos. Y bueno, ese es un acuerdo donde, digamos, Pedro Sánchez, no ese acuerdo, porque ese acuerdo evidentemente se hizo en la anterior legislatura, pero un acuerdo de progreso, Pedro Sánchez, que va a ser la fuerza mayoritaria de progreso y de cambio en el Congreso de los Diputados, lo pondrá allí encima de la mesa, en el Congreso de los Diputados, en el debate, oiga, y quien esté de acuerdo con ese cambio, pues votará, y el que esté en contra, votará en contra. Esto es y si hay unas terceras elecciones, yo creo que no, España no puede tener unas terceras elecciones, tendrán que explicarlo otros. Desde luego, el Partido Socialista no ha querido estas segundas elecciones, en absoluto. Yo he vivido allí, he estado allí en 2 votaciones para que hubiera un presidente, pero ha habido unos que dicen que son de cambio y de progreso que votaron en contra, con Rajoy, ¿no? Eso es evidente. Entonces, ya digo, yo veo difícil un acuerdo con Podemos en esos términos. Sin embargo, Albert Rivera, de Ciudadanos, ahora también parece haber pasado a la acción e ir contra Pedro Sánchez. De él ha dicho que se ha convertido en la comparsa de los populismos. ¿Creen que le pueden perjudicar al Partido Socialista estas declaraciones del líder de Ciudadanos? Bueno, estamos en campaña electoral y entonces ahora todo el mundo dice todo, ¿no? Y yo creo que la gente, en general la gente
su voto es muy reflexivo, pero estoy convencido que estas elecciones va a ser todavía más reflexivo. Y la gente va a valorar muy mucho su voto. Y desde ese punto de vista, por eso yo estoy tan confiado en el resultado del Partido Socialista. Porque, insisto, lo ha intentado, el que más ha sido Pedro Sánchez. No le dijo no al jefe del Estado, sino que dio la cara allí en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez, y porque hay un 70% del país que quiere cambio, y estoy convencido de que se va a aglutinar el voto en torno al voto del cambio. Y ya veremos, seguro que tendremos oportunidad de hacer algún otro programa, Antonio, si lo consideran oportuno, y hablar de cómo se han vuelto a equivocar las encuestas. Hablaba antes de inflar la deuda y que puede afectar al estado de bienestar, y además la necesidad de recorte que aplique Bruselas. ¿Cree que va a llegar sí o sí, gobierne quien gobierne? Bueno, desde luego lo que tenemos ahí, efectivamente, o sea, en relación a las elecciones del 20 de diciembre, sí, es una situación todavía más complicada. O sea, porque lo que tenemos es un déficit de 10.000 millones de euros mayor del que teníamos, de lo que se pensaba que iba a estar en 2015. Tenemos una petición de ajuste de Europa de 8.000 millones de euros, una multa en diferido de 2.000 millones de euros, con lo cual la situación es todavía más complicada. Nosotros lo que pensamos es que hay que hacer dos cosas. Fundamentalmente es negociar con Europa un año más la reducción del objetivo de déficit, y a cambio de eso es una reforma fiscal que nuestro país necesita, fundamentalmente para que pague el que no paga y para crear un impuesto hacia las grandes fortunas. En fin, una reforma fiscal en profundidad a cambio de un año más. Nosotros creemos que no puede haber más recortes, insisto, en el estado del bienestar. Es decir, el crecimiento, ¿cómo llega a la gente? El crecimiento llega a la gente por dos vías. Por unas relaciones laborales entre trabajador y empresario mucho más equilibradas. Eso es lo que no se ha producido estos años, porque la reforma laboral del Partido Popular lo que ha hecho ha sido que dentro de la empresa tenga todo el poder el empresario. Ahí está la caída de los salarios, ahí está el hecho de que en realidad el empleo que se crea es un empleo precario. Es decir, en realidad no se crea empleo, lo que tenemos es el empleo existente. Donde teníamos un empleo digno, ahora tenemos 2 o 3 precarios. Y la otra forma de llegar el crecimiento a la gente es a través del estado del bienestar: educación, sanidad, pensiones y de dependencia. Y bueno, los recortes en estos campos han sido pues de 20.000 millones de euros en esta legislatura. Porque lo que pensamos es que la derecha lo que quiere, cuando dice que va a bajar los impuestos, que primero me parece una irresponsabilidad, después es una mentira, de grande como la Catedral de Murcia, como mínimo. Porque si ha subido los impuestos en 15.000 millones de euros en esta última legislatura. O sea, el PP cuando llega a las elecciones suena la música, y tal, y llega la campaña, bajaremos los impuestos. Cuerpo a tierra que viene Rajoy prometiendo que va a bajar los impuestos, o sea, luego no los sube. Entonces, es mentira, pero además hay una responsabilidad. Y yo creo que España tiene que ir convergiendo con Europa en ingresos públicos en relación al PIB y en gastos públicos en relación al PIB. Esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda socialdemócrata. La de Pablo Iglesias es que eso es, como le decía anteriormente, es un problema de miseria, porque al final no hay para repartir. O sea, imagínese, o sea, si usted con Pablo Iglesias en el gobierno, lo que tendríamos de entrada es que se cerrarían los mercados para la empresa y para el sector público. O sea, muchos funcionarios tendrían problemas para cobrar su salario, porque si tú necesitas en los mercados financiarte como mínimo el déficit en 50.000 millones de euros, si no tienes financiación o es mucho más cara, como consecuencia del riesgo de España, no hablemos ahora de la posibilidad del Brexit. Es decir, que entonces los mercados, si hubiese Brexit, los mercados van a ser mucho más exigentes. Sobre todo con los países de la periferia de Europa. Si le metes digamos, a Pablo Iglesias gobernando, le metes el Brexit, los funcionarios de la comunidad autónoma no van a cobrar, o si cobran van a cobrar menos, es decir, con recortes. O sea, lo que ha demostrado el Partido Socialista en su historia, insisto, no hemos cambiado de nombre, en 137 años no hemos cambiado de nombre. ¿Sabe por qué no cambiamos de nombre? Porque no nos avergonzamos de nuestro pasado.
Partido Socialista Obrero Español. Los otros han cambiado de nombre, yo ya no sé cuántos nombres. O sea, es que, ¿sabes? Claro, porque no quieren decir a la gente lo que son, porque si le dicen lo que son, no les vota. Bien, digo que el Partido Socialista lo que hace es combinar crecimiento económico, solvencia en la gestión de los recursos y reparto. Cuando es posible, bueno, de hecho en este país el padre y la madre del estado del bienestar es el PSOE, ¿no? Impuestos y creación de empleo. Díganos así a grandes rasgos cuáles son las principales medidas que lleva el Partido Socialista. Mire, lo que a nosotros ahora mismo nos parece urgentísimo es destinar 7.000 millones de euros a las personas que no tienen, a las familias que no tienen nada. Entonces, una renta mínima de inserción para esas 700.000 familias que no tienen nada, porque hay un verdadero problema de pobreza. Para nosotros es una medida prioritaria y nos parece también prioritario una reforma fiscal de tal manera que las grandes corporaciones aporten más a la solidaridad, el país lo necesita, Europa nos está pidiendo ahora un ajuste adicional. Yo creo que las empresas tienen que, por ejemplo, su impuesto, el mínimo del impuesto de sociedades sobre el beneficio contable tiene que ser del 15% de manera extraordinaria en estos años de solidaridad. Estoy hablando de las grandes empresas, porque las pequeñas pagan más de eso. El efectivo, el tipo efectivo es más del 15%. Digo efectivo y no el teórico está en el 25%, ¿no? Pero las grandes empresas pagan el 6, el 7 o el 8%. Pensamos también que tiene que haber un impuesto en las grandes fortunas, pensamos que hay que doblar los efectivos en la lucha contra el fraude, en 5.000 efectivos en la agencia tributaria. Entonces, una medida con la gente más necesita. Luego también esta reforma fiscal, el tema de las pensiones. Nosotros no decimos a la gente lo que quiere escuchar, decir, oye, mire usted, no se puede bajar los impuestos. Y además, los empresarios que puedan ver el programa, lo que quieren en realidad es una administración que funcione. O sea, lo que te dice a mí cuando hablo con ellos, me dicen, Pedro, mira, si ya sé que no vais a bajar los impuestos. No, es decir, no prometerme una cosa que es que no vais a hacerla. Lo que queremos es que, por ejemplo, yo tenga unas relaciones claras, rápidas, transparentes con la administración. Quiero otra administración más rápida. Eso es lo que quieren los empresarios. Los empresarios saben que no les vas a bajar los impuestos, que todo eso es una milonga. Bien, entonces, por ejemplo, hemos cogido el toro por los cuernos. Hay un problema con las pensiones. Hay un problema porque en el corto plazo tú tienes un agujero de 17.000 millones de euros, porque como las cotizaciones son tan bajas, se desequilibran los ingresos y los gastos. Son bajas las cotizaciones por un empleo tan precario. Tenías en el fondo de reserva 70.000 millones de euros, el gobierno lo ha dejado a la mitad, porque sí que ha bajado los impuestos a las rentas más altas en su última reforma fiscal, pero sin embargo ha cogido la mitad de los 70.000 millones del fondo de reserva que son de los pensionistas. Hay un problema para los pensionistas, los que vamos a ser pensionistas, en fin, Antonio, tú, yo y todo tenemos un problema, pero bueno, hay que empezar a pensar en ese tipo de situaciones, ¿no? Con el fondo de reserva. Bueno, lo que pensamos es que aquí hay dos vías. La vía de que las pensiones sean de miseria y que tengas que completarlo con uno privado. Eso lo puede hacer con un sistema privado de pensiones, eso lo puede hacer el que lo puede hacer, y nosotros lo que pensamos es que hay que ir por la vía de incrementar los ingresos, es decir, que de los presupuestos generales del Estado vaya más dinero al sistema de pensiones para que las pensiones, es decir, porque tal como vamos, la gente del baby boom, en el año 2030, su pensión perderá un poder, su pensión, la que tenga, tendrá un poder adquisitivo entre el 40 y el 50%. Es decir, que es importante, ¿no? Digamos, el planteamiento, o sea, hacia dónde va el sistema de pensiones, ¿no? Vamos a hablar de temas regionales, pero que se deciden en Murcia en gran medida. Al margen de la presión que se puede hacer desde aquí, las decisiones al final se toman en Madrid. ¿Ustedes quieren que el AVE llegue a Murcia, a Soterrado, y que llegue a Cartagena? ¿O que haya trasvases, que lo defienden, al menos aquí en Murcia? ¿Que el aeropuerto funcione? ¿O que el corredor mediterráneo también funcione? El Partido Popular dice que también. ¿Por qué no es posible que entre esos dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, en temas que son estratégicos, que son buenos para la región de Murcia, sí que, al margen de pactos más globales, sí que se defiendan juntos cuestiones como estas?
No, pero si en defender juntos las Digo, cosas... son infraestructuras importantes y que parece que llegan una más cerca a la otra, que más adelante, bueno, están ahí, ¿no? No, pero, o sea, Antonio, no hay ningún problema. En la Asamblea Regional te pones de acuerdo y en el Ayuntamiento de Murcia puedes llegar a acuerdos en mociones. No, si el problema es el Gobierno, con su presupuesto, donde se tiene que demostrar que tiene sensibilidad o no tiene sensibilidad con ¿Qué la le parece región. sobre esas infraestructuras que le he dicho, AVE, aeropuerto, agua o la mejora de la financiación? Mire, yo recuerdo un debate que tuve aquí con un representante del Partido Popular, aquí, y con usted por medio. Yo le dije que en 4 años en la región de Murcia no habían invertido en AVE un euro. Un solo euro. No han invertido un euro. En la región de Murcia, ni un euro. El AVE entre Murcia y Cartagena está no está ni licitado. O sea, es que no está, porque no se ha aprobado la declaración de impacto medioambiental. El señor Rajoy el otro día dijo en un medio de comunicación que había un problema con el AVE. Es un problema, digamos, de que no se haya aprobado la declaración de impacto medioambiental. Entonces, mire, este es el problema. El problema es que, pero es más, en los recortes, estos que Rajoy le ha prometido a Juncker, ya ha habido unos créditos de no disponibilidad, ya en la primera parte del año, que afectan a la DIF. Y claro, el ADIF tiene que ver con el AVE. O sea, lo que quiero decirle es que en esta región no ha habido, en la historia de esta región, no ha habido tanto apoyo a un líder político como a Rajoy. No ha habido en la historia ni a Felipe, ni a Aznar. Una región ha apoyado tanto a un político como a Rajoy. Pero nunca en la historia se ha despreciado tanto a Murcia. Es que ni un solo euro en AVE. En agua, vamos a ver, podemos estar de acuerdo aquí, decir, en la Asamblea Regional, mociones conjuntas, estupendo, sí, pero vamos a ver, última campaña electoral. El PP aquí, en la última, digamos hace 4 años, una campaña electoral, el PP dijo, vamos a aprobar el Plan Hidrológico Nacional. Bien, el PP sacó, creo recordar, 8 diputados, 8, y el PSOE 2. La gente dijo, oye, nos creemos lo que dice el Partido Popular. Acaba la legislatura, más allá de que podemos estar de acuerdo, es que al Tajo le metió un tajo, con el memorándum dichoso. El Ebro, esto decían que sí, pero han tenido mayoría absoluta, en Murcia, en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en España. Ni el Plan Hidrológico Nacional, entonces, ni el Tajo, ni Ebro, ni desalinización. Esta es la realidad. O sea, cuando gobierna el PSOE, es que se invierte en la región de Murcia. En cualquier caso, sobre el agua, la verdad es que no parece que el PSOE lo vaya a hacer mejor, porque al final es un problema territorial. Castilla-La Mancha, los líderes sociales de Castilla-La Mancha no están por la labor de facilitar el agua. Pero Antonio... Porque es el problema ideológico de partidos es territorial, de mi agua, de mi zona, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, porque no es un problema, efectivamente, lo de Castilla-La Mancha, del PP, Cospedal, que es la que estuvo en la génesis del acuerdo del memorándum. Sí, pero nosotros no engañamos a la gente. O sea, lo que no se puede decir es mire usted, agua para todos, vóteme, que yo resuelvo el problema, y cuando gobierno, de lo que he dicho no me acuerdo. O sea, usted nos ha contado una milonga, usted nos ha engañado. Por supuesto que es un problema territorial, y por eso nosotros lo que pensamos es que hay que mantener el trasvase Tajo Segura, esto lo tiene clarísimo el Partido Socialista, y cuando hemos gobernado, y se ha mandado más agua que nunca cuando ha gobernado el Partido Socialista por el trasvase Tajo Segura, más que nunca, y hemos invertido en desalinización, y no hemos engañado a la gente, pero es que el PP nos dijo, vóteme usted, que yo resuelvo el problema del agua. Oiga, mire usted, es un tema mucho más complicado, efectivamente estoy de acuerdo con usted, no es solamente un problema político, es un problema territorial, sí, pero nosotros no hemos engañado a la gente. O sea, nosotros no. Y la gente confió en el PP. 8 diputados del PP, 2 del PSOE. Mayoría absoluta en todo sitio. ¿Y dónde está el Plan Hidrológico Nacional? En cualquier caso, el Partido Socialista creo que siempre va a llevar ese peso en la mochila, ¿no?, de haber votado por la derogación del trasvase del Ebro, y es un peso que ustedes llevan y que el Partido Popular se empeña en recordárselo cada vez que tienen ocasión. Eso en cuanto al agua. No, bueno, pero perdone, el peso no, llevamos justamente, lo que llevamos es que hemos dicho a la gente la verdad.
Es decir, lo que hemos hecho ha sido invertir en desalinización porque no iba a tener financiación de Europa, porque no iban a estar de acuerdo algunas comunidades autónomas en hacer el trasvase del Ebro. Claro, esto es... No, lo que hemos hecho es decirle a la gente la verdad. Es que el PP ahora tiene mayoría absoluta. Pero quizá el sector de los regantes y los agricultores no han entendido ese mensaje del Partido Socialista. Mire usted, yo he estado de fiesta hablando con los regantes y los regantes están hasta el gorro del PP, hasta el gorro, porque ellos confiaron en el PP, pero es que le han metido, es decir, hay más agua ahora, es decir, hay agua para trasvasar del Tajo y han aprobado el memorándum y no se puede trasvasar agua. Es decir, y están, digamos, en una situación muy complicada, con los pozos de sequía, en una situación de presequía. Entonces, los regantes... O sea, lo que pasa es que nosotros no hemos engañado a la gente. Nosotros dijimos, mire usted, el modelo de crecimiento es especulativo. Este modelo, el del PP, nos va a generar a medio plazo paro y corrupción. Bueno, y yo creo que el Partido Socialista, desgraciadamente, acertó. El modelo de Valcárcel y del PP ha generado paro y corrupción. Decía, tema agua. Antonio, me permite la última pregunta. Le quería preguntar también por financiación autonómica. Arrastramos ese modelo que puso el gobierno de Zapatero. Le quería preguntar cuáles son las medidas ustedes prevén modificar ese sistema para actualizarlo, ¿no?, a las necesidades de regiones como la nuestra. No, el problema de la financiación digamos, hay dos personajes en el problema de la financiación de España y de Murcia. Es Valcárcel y Aznar. El problema de financiación de la Comunidad Autónoma de Murcia está cuando se transfirió la transferencia de educación deficitaria y la sanitaria con déficit. Este es el origen del problema. Y lo que han habido los siguientes modelos han tratado de corregir en algo esa situación. Nuevamente, yo recuerdo en la Asamblea Regional cuando se hizo la transferencia de sanidad, digo, pero usted no haga la transferencia de sanidad que viene con muchísimo déficit. Bueno, aquí hicieron la transferencia de sanidad. Bueno, pues este es el problema. Nosotros lo que planteamos, efectivamente, es una reforma de la financiación autonómica. Claro, si algunas comunidades autónomas, cualquier iglesias, se van de España, pues entonces no se puede hacer solidaridad. Es decir, es que, como le decía también en la mitad de la conversación, es que es incompatible ser de izquierda y ser nacionalista, porque entonces no se puede hacer solidaridad, ¿no? Decía Pablo Iglesias en ese debate famoso a 4, el enemigo Rajoy. El enemigo Rajoy, se lo insistió varias veces a Pedro Sánchez. ¿Usted cree que el enemigo es Rajoy? No, pero vamos a ver, es que... por eso le decía lo del charlatán, ¿no? Porque claro, yo he estado allí, en el Congreso de los Diputados, estos 5 meses, como sabe usted, bueno, saben las personas que están viendo, ¿no? Y entonces, pues parece, claro, de decir... allí el enemigo no era Rajoy, el enemigo era Pedro Sánchez, el de Pablo Iglesias, quiero decir. O sea, es que yo estuve allí, no solamente votó 2 veces, es que yo vi cómo Pablo Iglesias le decía a Pedro Sánchez, le recordó lo de la cal viva de Felipe González. O sea, oiga, yo estuve allí. O sea, que el enemigo Pablo Iglesias Rajoy, vamos a ver, mire, Rajoy le tiene que comprar un piso ahí en La Manga a Pablo Iglesias porque le ha dado una segunda oportunidad. Pero si es que para Rajoy lo de Pablo Iglesias, eso es un regalo venido del cielo para Rajoy. Porque, primero, le divide el electorado de izquierda. Segundo, le aglutina el electorado a la derecha. Y en tercer lugar, si es que le ha dado una segunda oportunidad, si Rajoy estaba perdido. Estaba perdido, había un acuerdo de progreso con Ciudadanos, estaba perdido. O sea, un piso en La Manga a Pablo Iglesias por parte de Rajoy. Ustedes defienden ser ese gobierno del cambio, ¿no? Ese gran concepto, el gobierno del cambio. Hemos tenido aquí a Teodoro García, el cabeza de lista del Partido Popular por la región de Murcia, el cabeza de lista al Congreso de los Diputados, y él planteaba ese gran cambio que presenta el Partido Socialista, ¿no sería una gran coalición junto al Partido Popular, o para ustedes simplemente con sacar a Mariano Rajoy, con sacar al Partido Popular de Moncloa, del gobierno, ya cuentan con que han ganado ese cambio? Vamos a ver, es que sería un fraude electoral que el Partido Socialista llegara a un acuerdo con el Partido Popular. Es un fraude electoral. Pero es que además las grandes coaliciones en Europa no están funcionando. Porque cuando se produce la gran coalición, ¿sabe lo que aparece a continuación? Los extremismos. El voto extremista. Ha pasado en Austria, ha pasado en Alemania. Entonces, esto es lo que decía, el PP tiene un problema. 4 años se acuerdan del PSOE ahora. Hay mucha gente de la derecha que te dice, oh, el Partido Socialista, que es muy importante, y en 4 años leña al mono que de goma al PSOE. Es decir, oiga,
Es decir, un poco de ahora te necesito. ¿No? El Partido Socialista tiene un modelo económico y social distinto y, sobre todo, mire usted, uno de los problemas del país, también económico, es la corrupción. Entonces, es que Rajoy, que ha habido un juez que ha dicho que se ha estado financiando desde el año 1995 ilegalmente, y aquí el presidente del Partido Popular no se ha ido. Pero bueno, es que tiene que pasar en el país para que dimita a alguien. Esto es fundamental, la asunción de responsabilidades políticas. Y entonces, según Teodoro García, tenemos que apoyar a Rajoy. Entonces, primero se acaba la democracia, punto número 1, y después se hace un flaco favor al país. Se acaba la democracia, ¿por qué? Porque, insisto, termina habiendo extremismos, que es lo que pasa en Alemania y lo que ha pasado en Austria. Esto es decir, pan para hoy y hambre para mañana, permítame. Es decir, mire, lo que tiene que hacer el PP es regenerarse en la oposición y en acuerdos de Estado, por supuesto, lucha contra el terrorismo. Nosotros, por ejemplo, no pensamos que hay que cambiar la Constitución, hay que cambiarla de manera unilateral. Pablo Iglesias lo que dice es que hay que acabar con el régimen. Ahora no lo dice, porque ahora tiene que ir de moderado, porque si no, claro, se enseña la patita y tal. Pero primero dijeron que había que acabar con el régimen del 78. Claro, le explicamos que ha habido, por ejemplo, muchísima gente de izquierdas que ha luchado por esta situación de democracia en nuestro país, ¿no? Se ha quedado en el camino, también del Partido Comunista, que ahora también del Partido Comunista. Bueno, se consiguió, y hay que cambiar la Constitución, pero no de manera unilateral a lo Chávez en Venezuela. Hay que cambiar la Constitución de acuerdo como dice la ley, y es con un acuerdo en el Congreso, con una mayoría cualificada, y hay que contar con el PP en el cambio de la Constitución. No se puede hacer de manera unilateral. Voy y hago un referéndum, que es lo que dice, es decir, saltarse la legalidad. Claro, que si te saltas la legalidad para una cosa, te la saltas para todo, ¿no? Entonces, quiero decir que hay evidentemente diferencia. Entonces, quiero decir, con el PP podemos ponernos de acuerdo en lo fundamental, pero en lo económico y en lo social, pues hay grandes diferencias, y esas diferencias se van a mantener, ¿no? Pedro, estamos acabando ya fuera de tiempo, pero una pregunta. La verdad es que se lo preguntábamos en diciembre, allá por diciembre, cuando estuvo aquí ese pronóstico sobre lo que podía ocurrir en las elecciones. Aquí en la región de Murcia dicen los pronósticos, aunque ya sé lo que opinas sobre los pronósticos, sobre las encuestas, pero dicen los pronósticos que el Partido Popular podría, de 5 diputados que obtuvo, quedarse en 4, porque uno de ellos se iría a Podemos. No traspase, evidentemente, directo de uno a otro, pero al final, como consecuencia indirecta, sí. Ciudadanos 2 y Partido Socialista 2. ¿Cree que se puede producir ese resultado? Bueno, háganos un pronóstico. No le voy a hacer un pronóstico porque queda mal, y porque además no sabes lo que va a pasar. Llega un momento que conforme se acerca el día de las elecciones, yo le confieso a usted que todos los pronósticos, digamos, en mi mente, al menos, desaparecen. Y ya no le cuento el día de antes, y ya no le cuento el día de las elecciones, y ya no le cuento una hora antes del resultado de que se empiezan a contar. No sabes lo que va a pasar, ¿eh? Pero bueno, ayer, por ejemplo, había una encuesta, anoche, a última hora, una encuesta que acertó, por cierto, estuvo muy cerca del resultado de la Universidad de Valencia, que nos daba aquí entre 2 y 3 diputados al Partido Socialista, en una última encuesta de ayer. Quiero decir que puede pasar de todo, y la semana que viene, si me llaman, estoy a su disposición para hablar de estas cuestiones. Lo analizaremos. Muchas gracias, Pedro. Ha sido un placer, Antonio. Pedro Saura, candidato número 2 a las elecciones generales que se celebran este próximo domingo por el Partido Socialista Obrero de la región obrero español, aquí por la región de Murcia. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias, Esther, por estar en este programa, en estas entrevistas. Y les recuerdo que Popular Televisión hará este próximo domingo una programación especial. En concreto, a las 2:30 de la tarde hará un informativo de primera edición con lo que ha transcurrido, todo lo que haya ocurrido a lo largo de la jornada de esa mañana aquí en la región de Murcia. Luego, a las 8, de 8 a 9 aproximadamente, un informativo especial elecciones con el cierre de los colegios electorales. Y luego ya uno final a las 10:30 de la noche aproximadamente, un informativo especial de elecciones con el balance de la noche electoral tanto a nivel nacional como también qué ha ocurrido en la región de Murcia. Y luego al día siguiente, lunes, haremos un especial, el debate, el programa que les acerco yo todos los jueves. En esta ocasión, el lunes, lo haremos para analizar a eso de las 9 aproximadamente, para analizar lo que ha dado así la jornada electoral, pero ya con un poquito más, aunque sea con unas horas de análisis, y seguramente haremos un poco de quinielas qué puede ocurrir sobre negociaciones y posibles pactos en las próximas fechas. Volveremos, por tanto, estos próximos días con ustedes
con mucha información acerca de las elecciones. En cuanto a lo que me respecta, hasta el próximo lunes. Gracias y buenas noches.